Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitar a que se suscriban al canal. Los hermanos que aún no lo han hecho, que se suscriban, que den like a los videos, que activen las notificaciones para que cada vez que se sube un video, la notificación, nos referimos a una campanita que está a un lado de suscribirse. Esto sirve para avisar cuando se suba un video nuevo a este canal. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de todas partes del mundo que nos sintonizan a través de este medio. Queremos agradecer a Dios en primer lugar porque por su amor y por su misericordia es que nos permite a nosotros ser portavoces de este mensaje. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En esta ocasión queremos, hermanos, profundizar, queremos hacer apología, queremos hacer un estudio serio y profundo y al mismo tiempo refutar algunas falsas enseñanzas que sigue promoviendo el hermano Natanael Baloyes en las redes sociales. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Santifica nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos estar atentos a tu palabra y que nuestros hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje sean edificados y puedan ser nutridos con el mensaje que está escrito en tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que no vayamos a cometer errores de interpretación y forzar los textos bíblicos. Ayúdalos, Señor, a huir de ese método incorrecto que según tu palabra es torcer la escritura. Danos discernimiento para que podamos dejarnos guiar por lo que dice tu palabra sin meterle preconceptos o teorías humanas a tu palabra. Quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, queremos refutar algunos errores de interpretación bíblica que el hermano Natanael Baloyes enseña en el siguiente video que vamos a ver. El hermano Natanael Baloyes hace un juego de palabras para provocar confusión en la mente de los que lo escuchan. Noten, es una malicia usando juego de palabras. Él dice en este corto video que la ley de los 10 mandamientos no es eterna. Noten que es lo mismo que enseñan los protestantes. Y que esa ley tampoco es perfecta. Si no es perfecta, lo contrario es que es imperfecta, según él. O sea, tiene defectos según él. Y que Lucifer fue otra ley la que quebrantó y no la ley de los 10 mandamientos. Y él dice que los 10 mandamientos vinieron a existir hasta el Sinaí, cuando Dios se las dio a los israelitas después de salir de Egipto. Qué tremendo, hermanos. Así que vamos a refutarlo usando los mismos textos bíblicos, porque esto, hermanos, es peligroso. Vamos a ver la herejía sutil que hay en esta argumentación falaz que carece de fundamento bíblico, y vamos a usar solo la Biblia para que veamos si lo que dice el hermano es correcto. Veamos el video. ¿Acaso los 10 mandamientos existían en el cielo antes del pecado? Esa es una pregunta muy importante a la que muchos responden que sí, pero en este estudio vamos a demostrar que no es así. Por lo menos vamos a demostrar que los ángeles no estaban regidos ni están regidos por la ley de los 10 mandamientos. Por tanto, la ley de los 10 mandamientos no es el fundamento del gobierno de Dios o del trono de Dios, y tampoco es la ley que violentó Lucifer cuando pecó. ¿Es eterna la ley de los 10 mandamientos? Para dar respuesta, uno puede citar Eclesiastés 3:14, que dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces la respuesta sería, sí, la ley de los 10 mandamientos es eterna, porque Dios la creó y todo lo que Dios crea es eterno.
pero no significa que sea funcional eternamente. Por ejemplo, la circuncisión fue creada por Dios como señal del pacto entre él y Abraham y la descendencia de Abraham. Entonces, como Dios la creó, tendríamos que aplicar lo que dice Eclesiastés 3:14 también a la circuncisión. Y por ello diríamos que es eterna porque Dios la hizo. Sin embargo, no significa que sea funcional eternamente y que todo seguidor del Señor deba practicar la circuncisión como Abraham la practicó. Una cosa es que sea eterna y otra cosa es que sea funcional en todas las épocas. De la misma manera, sucede con la ley de los 10 mandamientos. Ha existido siempre en el corazón de Dios y en el propósito de Dios porque Él ya sabía lo que iba a acontecer y sabía cuándo la iba a entregar y a revelar al hombre. Sin embargo, no ha funcionado desde siempre y no funcionará para siempre, y ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, los que dicen que el cuarto mandamiento es inalterable y que tiene que ser eterno porque fue escrito por el dedo de Dios, tendrían que responder cómo creen que en la tierra nueva van a haber esclavos o van a haber siervos, porque dice que no trabaje ni tu sierva ni tu siervo. Notan, el mandamiento cuarto es un mandamiento escrito en el contexto de la humanidad caída y por lo tanto fue escrito y entregado al hombre con un lenguaje defectuoso, en el cual se evidencia que hay pecado en la humanidad, que crea clases que Dios no creó, porque Dios no creó a unos libres y a otros esclavos. La Biblia nos dice que el diablo peca desde el principio. También dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y también dice que el pecado es transgresión de la ley. Por eso muchos afirman que necesariamente los 10 mandamientos debían estar en el principio y que fue esta ley la que fue quebrantada por Lucifer. ¿Será cierto eso? La respuesta, como ya lo saben, es no, no es cierto. La ley de Dios es eterna porque es el fundamento de su gobierno. Salmos 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 89, 14 al 16. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. La ley de Dios es eterna como su trono, pero ¿a cuál ley nos estamos refiriendo o a cuál ley se refirió el salmista? No es a los 10 mandamientos, porque estos 10 mandamientos fueron revelados y entregados a la humanidad en el Sinaí. La Biblia dice que fue un pacto estrenado recién en el monte, tal como lo dice Moisés. Ya dijimos en cuál monte, en el monte Sinaí. Moisés lo dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 3. Así dice ese pasaje: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, ojo con esa frase, hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. El Señor no hizo su pacto de los 10 mandamientos con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés dice que no lo hizo con los padres, se refiere específicamente a esos padres que acabo de mencionar, pero también a todos los antepasados de Israel. ¿Con quién hizo recién el Señor el pacto de los 10 mandamientos, el pacto del Sinaí? Pues con los que estaban con Moisés vivos en ese momento. Ahora vamos a responder bíblicamente si es verdad lo que este hermano está enseñando. El tema va a girar en torno a lo que él dice. Si es verdad que Lucifer quebrantó otra ley y que los 10 mandamientos no son eternos, que vinieron a existir hasta el momento del Sinaí. Vamos a ver si es cierto eso. Para iniciar, queremos preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la ley?
La ley, vamos a ver que es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley, y esa ley la ha transmitido de diferentes formas en generación, a través de la conciencia, a través de la naturaleza y escrita en 2 tablas de piedra. Pero es la misma ley que refleja el carácter de Dios. Dios no tiene 2 leyes, tiene una sola ley, y esa ley refleja el carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Es importante que entendamos esto para que nosotros podamos captar el engaño sutil de este juego de palabras que el hermano usa para engañar a los incautos. Vamos a ver que lo que es Dios es su ley, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios es perfecto. Salmo 119, versículo 7, presenta que su ley también es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios es perfecta. Esta es una gran blasfemia, decir de que Dios da leyes imperfectas, de que Dios da leyes defectuosas. Eso quiere Satanás implantar en la mente del ser humano, de que Dios da leyes defectuosas. Y en otro tema vimos de que el defecto estaba en el hombre. El defectuoso es el corazón del hombre, no la ley de Dios. El problema está en el hombre, no en la ley. Según la Biblia, Dios es eterno, también sus mandamientos son eternos. Salmo 111, 7 y 8 dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Explico. Aunque todas las leyes fueron dadas por Dios, leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales, pero hay que entender cuál es el contexto y la esfera de cada ley. Las leyes ceremoniales o rituales, su objetivo era apuntar a Cristo, mientras que la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, el objetivo de esa ley es señalar lo que es el pecado. Y el hermano Natanael lo que hace es una mezcla, una mezcolanza en confundir las leyes ceremoniales y rituales con la ley moral de Dios. La Biblia hace clara distinción sobre esto. Aunque todas las leyes son dadas por Dios, una eran provisorias hasta que viniera el Mesías y otra es eterna e inmutable, que refleja el carácter de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 7:12 que Dios es santo y bueno, también su ley es santa y buena. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es santo, su ley es santa. Dios es justo, su ley es justa. Dios es bueno, su ley también es buena. Esto es una herejía y una blasfemia, decir de que la ley de Dios es imperfecta. Gran error abismal. Noten lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, dice, hablando de lo que es la ley de Dios: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Pregunto, ¿esto se lo está inventando Elena de White o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, lo dice Pablo en Romanos 7:12. La ley es buena y santa. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y su sabiduría. Dios es amor, su ley está basada en amor. Dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Ahora notamos por qué Satanás tiene una guerra, y la ha tenido por las generaciones y los siglos, en contra de la ley de Dios. Porque el diablo sabe que al atacar la ley de Dios, está atacando el carácter de Dios. Porque la ley es un espejo, es un reflejo del carácter de Dios. No se olviden de esto. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a ver
¿Cuál ley es la que quebrantó el diablo? El hermano Natanael dice que fue otra ley y no la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ver quién tiene la razón, si lo que dice el hermano Natanael usando textos tergiversados o lo que dice el texto bíblico. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. No vamos a meterle a la Biblia ideas preconcebidas. Noten, hermano, estamos dejando que la misma Biblia se interprete sola, sin añadirle explicaciones al texto o meterle preconceptos. Esto es peligroso. La Biblia dice, no hay que añadirle a la Biblia palabras para que no seamos hallados mentirosos. ¿Qué es el pecado? La Biblia claramente presenta lo que es el pecado. Recuerden, tenemos que ver qué es el pecado para ver cuál ley quebrantó el diablo. Si es otra ley o la ley de los 10 mandamientos, entonces vamos a preguntarle a la Biblia, a ver quién tiene la razón, si Natanael o la Biblia. 1 Juan 3:4. Vamos a usar los mismos textos que él usó. Recuerden, hermanos, que la verdadera apología es usar los mismos textos que las personas usan y hay que leerlos en el contexto adecuado, tanto inmediato como general. Noten lo que dice 1 Juan 3:4 sobre lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que comete pecado. Oigan bien, hermanos, lo que voy a decir. Un perro no puede cometer pecado. Un bebé recién nacido no puede cometer pecado. Un perico o un loro no puede cometer pecado. Una vaca no puede cometer pecado, porque los animales no tienen uso de razón, ni tampoco un bebé tiene uso de razón. Aunque el bebé posee o trae una naturaleza o una tendencia al mal, pero aún no la ejerce porque no tiene conocimiento del bien y el mal. El pecado lo comete todo aquel que lo practica o lo hace. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado, hermanos? Infracción de la ley. Repita, el pecado es infracción de la ley. ¿Quién dice eso? La iglesia adventista lo dice, ¿verdad? El hermano Rafael se lo inventó. Negativo. Lo dice Dios inspirando al apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo que el pecado es infracción de la ley. Y todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley de Dios. Busqué la gramática para pecado. Es interesante. Aquí vamos a hacer uso del diccionario Strong. Dice así: pecado es del griego harmatía, errar al blanco. O sea que el que comete pecado está errando al blanco. Eso dice el texto griego. Y dice también Juan, el que comete pecado erra al blanco, porque el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción de la ley es otra, que en griego es anomía. Anomía significa, a es el negativo y anomía es ley en griego, o nomos es ley. Uniendo las dos palabras, anomía es sin ley o ilegalidad o violación de la ley. Es la misma palabra que se encuentra en Mateo 7:23, donde Cristo les va a decir a los impíos que profesaban ser cristianos: apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra es anomía, obradores sin ley, porque eso es anomía. O sea, el que comete pecado erra al blanco y comete infracción o ilegalidad, porque son obreros sin ley. Eso dice el texto griego, porque el pecado es infracción de la ley. Ahora vamos a ver de que el apóstol Juan, después de hablar que el pecado es infracción de la ley, ahora dice quién fue el primero que quebrantó la ley. Noten, Juan explica 1 Juan 3:8. Después de decir que el pecado es infracción de la ley, ahora dice quién fue el primero que la quebrantó. Dice, el que practica el pecado, en otras palabras, en lugar de pecado pongamos infracción de la ley. El que practica
la infracción de la ley, porque eso es pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo infringe o quebranta la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pregunta, hermano, si el pecado es infracción de la ley, respete lo que dice el texto. Y si el diablo fue el primero que quebrantó la ley, pregunto, ¿quién fue el primero que pecó? Según Juan, fue el diablo el primero que quebrantó la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y no me venga con teología, y no me venga con filosofía, y no me venga con palabrería para esquivar lo que dice el texto claramente. El primero que pecó es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que el diablo fue el primero que cometió armatilla y anomía, porque el pecado es infracción de la ley. Juan 8:44, Cristo lo desenmascara al diablo abiertamente y le dice a los fariseos lo siguiente. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida. ¿Cómo? Aquí es una referencia a cómo el diablo usó a Caín para matar a Abel. Homicida el que mata a su hermano. Pero vamos a ver que el diablo en el cielo virtualmente quebrantó este mandamiento y la ley de Dios. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, noten que el diablo es mentiroso. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a ver de que el diablo quebrantó el mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio. El diablo infringió la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos, porque es la única ley que señala lo que es pecado. No hay otra ley. Solamente la ley de los 10 mandamientos señala lo que es pecado. Dios define lo que es pecado y lo revela en su ley. Noten, hermanos, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley define lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece. Dios es lo que define lo que es bueno y lo que es malo en su ley. No es el hombre. No es el hombre lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios en su ley. La ley nos revela lo que es el pecado. O sea que cuando Juan dice el que peca quebranta la ley, es una referencia a los 10 mandamientos, porque solamente los 10 mandamientos definen lo que es bueno y lo que es malo. ¿Dónde dice eso? La Biblia se interpreta a sí misma. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que la ley no tiene poder para salvar. La función de la ley, ¿cuál es? Revelar el pecado y conducirnos a Cristo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué es pecado? Quebrantar la ley. Hermanos, qué hermoso es entender la Biblia. Por eso yo siempre les digo, hermano, estudien la Biblia, comparen textos y léanlos en sus contextos, armonícenlos. Tengan cuidado con los falsos maestros que están enseñando errores y que de una manera sutil están atacando el carácter de Dios, porque atacar la ley de Dios es atacar el carácter de Dios. Y el diablo, para atacar la ley de Dios, no necesariamente tiene que hacerlo abiertamente, o decirles en un púlpito a la gente no, hoy podemos matar, hoy podemos adulterar o fornicar. El diablo es astuto, lo hace de una manera sutil y maliciosa, bajo subterfugio, para atacar el carácter de Dios. Romanos 7, versículo 7, el apóstol Pablo claramente presenta lo que define el pecado y es la ley. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Hermanos,
¿Qué mandamiento es el que está citando aquí Pablo? Está citando el mandamiento que dice: no codiciarás, el 10º mandamiento de los 10. Noten cómo dice Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El principio es aquí no codiciar. El que hayan esclavos en los tiempos de Israel, ese no era problema de Dios. El tener esclavos era una cultura muy común en estos tiempos bíblicos, pero no era el plan de Dios que hubiesen esclavos. Pero como habían esclavos, Dios prohíbe que se codicien aún hasta los esclavos. Pero independientemente si habían esclavos o no los hay, como hoy en día, que no hay esclavos literalmente, nadie tiene esclavos en sus casas, pero el principio es el mismo: no debes codiciar nada. El centro del mandamiento es: no codiciarás, independientemente de lo que sea. Y Pablo dice que por la ley se dio cuenta lo que es la codicia. Interesante, hermano. No codiciarás. Ahora, aquí viene algo interesante. Noten lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ¿qué es lo que define lo que es pecado y lo que es no? La ley. La ley define lo que es bueno y lo que es malo. O sea que siempre va a dar que a la ley de Dios. Ahora viene la pregunta del millón. Agarren esta información. ¿Cuál ley es la que quebrantó Satanás en el cielo? ¿Otra o los mismos 10 mandamientos? Vamos a ver que los ángeles poseen la misma ley de los 10 mandamientos y la pueden quebrantar virtualmente, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Los ángeles también pueden pecar, porque los ángeles que se rebelaron contra Dios pecaron, y por eso van a ser aniquilados en el lago de fuego en el gran día del juicio, dice Judas 1:7. Vamos a ver cuál ley quebrantó el diablo y cuál ley es la que rige a los ángeles. Vamos a ver que es la misma ley de los 10 mandamientos. Y agarren esta información, hermanos, porque estamos viendo si lo que dice el hermano Natanael es cierto o no. Porque para poder desenmascarar un falso maestro tienen que irse a la Biblia, porque la Biblia es la norma autoritaria para poder desenmascarar cualquier falsa doctrina y cualquier falso maestro. Noten lo que dice Ezequiel 28, 16 al 18. La Biblia es su propio intérprete. Recuerden, en Ezequiel capítulo 28 hay una profecía de doble referencia. Dios le habla al rey de Babilonia, que es la cabeza visible, que estaba actuando igual que Satanás, y en la segunda parte del capítulo se habla a la cabeza invisible, que está abusando a la cabeza visible, que es el rey de Babilonia. Y noten cómo se dice de Satanás. Ezequiel 28, 16 al 18. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es lo que hizo este ser majestuoso? Pecaste. ¿Qué es pecado? Juan dijo que es transgresión de la ley. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. O sea que aquí está hablándole a Lucifer. La caída de Lucifer, ¿qué fue lo que lo llevó? El pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, porque el diablo peca desde el principio. Y noten cuál fue el pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es esto? Orgullo, ego, querer ser igual a Dios. Y vamos a ver que hay un mandamiento que prohíbe esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad. Maldad es en griego anomía, y adiquía, iniquidad. Es lo mismo, infracción de la ley. Y con la iniquidad de tus contrataciones. Esta palabra contratación es como alguien que use la lengua para vender su mercancía. Alguien que usa su lengua para
hacer un negocio fraudulento y engañar al que está vendiéndole la mercancía. Esto hizo Satanás en el cielo, vender su mercancía, o sea, hablar mal de Dios con los seres celestiales. Y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea que en otra palabra usó la lengua para hablar falso testimonio en contra de Dios y su gobierno. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Noten que el diablo va a ser consumido, no purificado como dice Natanael, que se va a salvar. Yo voy a purificar al diablo para que se salve. Este es otro error que predica el hermano Natanael, el universalismo, doctrina satánica que ataca la justicia de Cristo y el plan de salvación. Aquí dice que Satanás va a ser consumido, no purificado como el purgatorio, consumido porque pecó. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Satanás va a ser aniquilado. Es un error satánico decir de que se va a salvar. Satanás no puede ser salvado porque Satanás blasfemó en contra del Espíritu Santo. El tiempo de gracia se le terminó en la cruz del Calvario. Satanás va a ser reducido a ceniza, pero porque pecó y se enalteció su corazón. ¿Cómo se llama eso? Se llama codiciar. El diablo quebrantó el mandamiento de la codicia, querer ser igual a Dios. Su vanagloria lo llevó a jactarse de querer ser igual a Dios. Eso se llama codicia. Los seres celestiales también pueden codiciar. Aquí vemos que Satanás quebrantó el mismo mandamiento que encontramos en Éxodo 20:17. No codiciarás nada de tu prójimo. O sea que el diablo codició ser igual a Dios. ¿Captaron, hermanos y amigos? El diablo cometió el pecado de la codicia. Pregunto, ¿el diablo quebrantó los 10 mandamientos con este mandamiento? Sí. No codiciarás nada de tu prójimo. El diablo estaba queriendo codiciar, o codició el trono de Dios. Codició un lugar que solamente le corresponde a Dios y a su Hijo. Agarren esta información. Aquí vemos que la codicia es la madre de todos los pecados. En la codicia que se origina dentro del corazón del ser humano y de los ángeles, es que se origina todos los pecados. La codicia es la madre de todos los pecados. Por ejemplo, aquí vemos que en la codicia, en este principio, virtualmente el diablo quebrantó todos los 10 mandamientos. Ejemplo, aborreció a Dios al querer ser igual a Dios. Mintió, o sea, usó mal su lengua, es padre de mentira. Habló falso testimonio. ¿Hay un mandamiento que dice eso? Sí. El orgullo, querer ser igual a Dios. Hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El diablo, al querer ser igual a Dios, estaba quebrantando también el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque hay un solo Dios soberano y que es inmutable y eterno. El orgullo, no tendrás otros dioses. Inclusive el diablo deshonró el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. El diablo virtualmente deshonró a su Padre Celestial al querer ser igual a Él y destronarlo. Honra a tu Padre Celestial. Noten que el diablo quebrantó virtualmente los 10 mandamientos. Todo pecado va a dar a los 10 mandamientos. Todo pecado. El diablo en el cielo y los ángeles que se rebelaron contra Dios quebrantaron la misma ley de los 10 mandamientos virtualmente. ¿Y qué diríamos del sábado? Porque esto también lo dijo Natanael Baloyes, que la ley es imperfecta, porque ¿cómo los ángeles pueden quebrantar el sábado si el sábado vino a existir después de la creación? ¿Cómo es entonces que el sábado puede ser eterno? La ignorancia es profunda, hermanos. El mandamiento del sábado tiene un principio que el diablo lo quebrantó. El mandamiento del sábado dice que hay que adorar a Dios porque Él es el único creador de los cielos y la tierra. Este es el centro del cuarto mandamiento. O sea que el centro del cuarto mandamiento no es en sí el día. El día solamente identifica a Dios como el único digno de ser adorado. El diablo en el cielo, al querer ser igual a Dios, en principio quebrantó el cuarto mandamiento que enseña que solamente a Dios debe ser adorado.
¿Captaron, hermanos? Lean el cuarto mandamiento, que es el sábado. El centro no es un día de 24 horas. El centro del mandamiento es lo que está detrás del día, y es señalar a Dios como el único digno de adoración, porque Él es el creador. Y el diablo, al rebelarse contra Dios en el cielo, quebrantó este principio de que solamente Dios merece ser el adorado, no los seres creados. Interesante. ¿Dónde dice eso? El libro de Isaías, capítulo 14, 12 al 15, hay otra profecía de doble referencia. Dios le habla primero al rey de Tiro, inclusive en Isaías 14 es al rey de Babilonia, en Ezequiel 28 es al rey de Tiro. Pero este mismo principio, una profecía de doble referencia, el rey de Babilonia y el rey de Tiro estaban actuando de la misma manera que Satanás, el rey invisible, el rey impío, que es el que está usando a estos reyes visibles, el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Y noten cómo dice Isaías 14, 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, hermanos, ¿dónde inicia el pecado? En el corazón, en la mente. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los hurtos. Todo pecado inicia en el corazón. El corazón es sinónimo de la mente. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué Dios lo derribó? Porque tan él quería que igualarse a Dios. Y el mandamiento dice, Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Pregunto, hermanos, según lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ¿cuál ley quebrantó el diablo? Los mismos 10 mandamientos. Y alguien me va a decir: ¿cómo el diablo quebrantó el mandamiento no cometerás adulterio? El problema es de que el adulterio no solamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con adulterar todo aquello que es puro. El diablo adulteró la verdad de Dios en el cielo. El diablo también cometió adulterio. Tremendo, hermanos. Ahora, el otro error sutil del hermano Natanael es que dice que los 10 mandamientos vinieron a existir hasta el Sinaí. Esto es pura blasfemia. O sea que la ley entonces de Dios no es eterna como Dios mismo, porque los 10 mandamientos vinieron a existir hasta el Sinaí. Gran error. Esta es teología netamente protestante que la están usando también los católicos. Pregúntele a un católico: mire, ¿y los 10 mandamientos cuándo vinieron a existir? Vinieron a existir hasta el Sinaí. Dios se los dio a los israelitas en el Sinaí. Antes de allí no existían los 10 mandamientos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios les dio los mandamientos escritos en tablas de piedra a los israelitas? Sencillo. Los israelitas venían de una tierra idólatra pagana, y Dios tenía que revelarle esa ley en tablas de piedra para que los israelitas conocieran el carácter de Dios, lo que Dios demandaba de Israel. Por eso es que Dios se las dio en tablas de piedra escrita para que la pudieran divisar. Pero el plan de Dios es que esa ley estuviera en la conciencia, en el corazón de los israelitas. Por eso es que la Biblia dice que Dios haría un pacto nuevo con Israel, pondría sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Pero es interesante que la Biblia enseña que Dios sacó a Israel y después le dio sus leyes, porque en Egipto era imposible que Israel pudiese obedecer esas leyes porque eran esclavos. Dios tenía que libertarlos por gracia y después darles las leyes y decretos. Esto dice Salmo 105, versículo 43 al 45, dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios sacó a Israel para darles las leyes. Pregunta es: ¿será que antes no existían estas leyes? ¿Qué dice la Biblia? Sí existía esta misma ley, pero esta misma ley, no otra, estaba escrita en la conciencia de los hijos de Dios antes de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, Adán y Eva supieron que habían pecado,
Génesis 3, 6 al 11 dice que codiciaron el árbol prohibido. O sea, y codicia, es pecado. Caín mató a Abel. 1 Juan 3:12 dice eso, una referencia a Génesis 4. Hay un mandamiento que dice: no matarás. Inclusive el diablo, con aborrecer a Dios, ya se convirtió en un homicida. Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Caín mató a Abel. Se dice que los antediluvianos eran pecadores en grande manera. Génesis capítulo 6, 11 al 12. Noten que es la misma ley. Incluyendo los impíos de Sodoma y Gomorra, dice que eran pecadores en gran manera. Génesis 13, versículo 3. Inclusive las hijas de Lot tuvieron sexo con su padre. Esto la Biblia lo condena. Esto se llama incesto y es prohibido por las Escrituras. Génesis 19, 30 al 38. Dice también que Abraham miente sobre su esposa en Egipto. Abraham llega diciendo: ella es mi hermana, y no dijo que era también su esposa. Esto es mentira. Hay un mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio. Toda mentira es una alteración a este mandamiento. El que levanta falso testimonio está mintiendo también. Abraham miente sobre su esposa en Egipto. Esto dice Génesis 12, versículo 10 al 20. Inclusive Jacob engaña a su hermano Esaú, y esto es pecado. Génesis 25, 27 a 34. Jacob también engañó a su padre. Génesis 27, 1 al 40. Como notamos, todas estas son infracciones de la ley, y eso es pecado, y pecado es infracción de la ley. Hermanos y amigos, claramente los ángeles tienen la misma ley que rigen a toda la creación de los seres humanos. Pecado es infracción de la ley, y la ley es inmutable, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido y que tengamos cuidado con lo que escuchamos. Siempre váyanse a estudiar la Biblia, siempre comparen textos bíblicos, siempre profundicen para que conozcan la sana doctrina. Hermanos y amigos, la ley de los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios. Y así como se puede quebrantar físicamente, también se puede quebrantar virtualmente en el corazón. Alguien no puede hacer el acto, pero con pensarlo ya se quebrantó la ley virtualmente, porque el pecado inicia en el corazón y en la mente, y los ángeles pueden pecar, porque por haber pecado Dios los va a aniquilar en el lago de fuego. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que el pecado es infracción de la ley y que Satanás fue el primero que quebrantó esa ley virtualmente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Danos discernimiento para que cada día podamos nosotros comprobar y probar toda doctrina que llega a nuestros oídos. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.